andaba mal, yo andaba calculándole mal al volumen, por eso. Ok. A la una. Y Una y como media. No, una. estoy estrenando, Oh, por eso. A lo Buen mejor día, eso es. maestro. pues Buen día a felicidades. todos, buen día a Compañeros, todos. compañeras, buen día. Buen Buen día. día. Ahora con Buenos el días. se me adelantó el Buen Fin. Ah, qué bueno, maestro. Felicidades. ¿Eh? ¿Anda Bueno, estrenando equipo? No, ya no. estoy estrenando nada más el micrófono, porque el otro Ah, muy bien. micrófono era el que me estaba haciendo el problema de que La interferencia. sí, parece ser que tenía un falso en lo que es pues toda la cuestión lo que son los audífonos y por eso No, ya no se funcionaban escucha muy bien. bien, maestro. Pero ya, ahora sí, ya la tecnología se mejoró. Bueno, Gracias. voy a nombrar lista. Sí, voy a nombrar lista. Fernando Covarrubias González. José Luis. Por ahí alguien está con una clase aparte. Sí, Ok, y no apaga su micrófono. gracias. Ricardo Fernando, dijimos. José Luis Cruz Varela. Viviana de Santiago. Sí, presente, maestro. Gracias. Ángel López. Ángel González. González López, maestro. Sí, González Presente. López. Ángel. José Efren González Covarrubias. Isabel Alicia Guerrero García. Alguien me mandó la foto de un documento, pero no supe a qué se refería. Dice bienestar, pero no, creo que fue ella, pero no me decía nada de qué se Yo trataba. creo que se equivocó, ¿no? A lo mejor, porque sí lo También recibimos en lo... el grupo. Ajá. Rosalba, Alba Luz Izaguirre, Presente, maestro. gracias. Alicia Melgoza Pimentel, Presente, maestro. gracias. Gabriela Miranda Morales, Presente, maestro. Buenos días. buen día. María del Socorro Quirós, María Rodríguez García, Presente, maestro. gracias. Rosalba Ruiz Solís, María Felicita Sandoval Joaquinero, Presente, maestro. gracias. Sabina Eloísa Velasco Pineda. Yo. Ok. Y Guadalupe Saldo Ramírez. Bueno, Ya no ha venido la 1, Lupita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí vamos. Bueno, la vez anterior, en la sesión pasada, nos quedamos, terminamos de revisar al 100 o completamos la revisión de lo que fue subconjunto y conjunto potencia. Como decíamos, hay una parte para lo que es encontrar el conjunto potencia de un conjunto dado, una parte numérica en la cual la base que se va a elevar a la potencia es el 2, el exponente es la n y esa n representa el número de elementos que tiene el conjunto que nos dan. También consideramos ahí subconjuntos propios del conjunto dado, que son todos los subconjuntos que se forman con las letras de ese conjunto, pero quitando únicamente el último que es el mismo conjunto dado. ¿Sí? Entonces, 2 a la tercera potencia, 2 a la quinta potencia, según el número de elementos. ¿Sí? Y eso es prácticamente lo que corresponde a subconjunto y conjunto potencia. Ustedes mismos se dieron cuenta, es entretenidito, es laborioso, pero creo que a la mayoría de ustedes más o menos quedó comprendida esa parte. Numéricamente la podemos obtener, ¿verdad? Por ese proceso. El hecho es encontrar los subconjuntos del conjunto dado, y en eso sí se tiene que trabajar con más calma, ¿verdad? Para poder representarlos. Y dijimos que cada subconjunto iba dentro de su llavecita propia. El conjunto potencia abarcaba todos los subconjuntos, abriendo una llave mayor y cerrando igual con una llave mayor.
y todos los subconjuntos quedaban integrados en ese conjunto como elementos del conjunto potencia del conjunto que nos estaban dando. Acuérdense que en el caso del material venía el conjunto A igual a ABC y el conjunto que nosotros trabajamos en la sesión fue conjunto de 2, 4, 6, 8, 10. ¿Verdad? Esos fueron los conjuntos que trabajamos. Bien, para concluir lo que es el tema de teoría de conjuntos, hay más cosas que en su momento teoría de conjuntos puede trabajar, pero para nosotros vamos a terminarlo con la parte que se llama diferencia simétrica de conjuntos. Ojalá y hayan tenido la oportunidad de imprimirlo y darle una revisada al contenido de ese apartado, diferencia simétrica de conjuntos. ¿Algún comentario? Si ya lo leyeron, ¿algún comentario? Si quedó entendido, si no tiene tanta dificultad. No, maestro, para mí no. Yo resolví Maestro, incluso los ejercicios que vienen aquí. Ujú. ese de diferencia apenas lo envió ayer o cuándo. Desde Claro. desde la sesión pasada lo envié. Y Mm, ahorita nuestros compañeros lo están compartiendo en la pantalla para ya. todos. Sí. ¿Sí? Pero igual no hay problema. Ustedes lo tienen en su WhatsApp. Sí. Les mandé también a su correo electrónico, lo mismo con el último material de estudio. Dice, diferencia simétrica de conjuntos. La diferencia simétrica de dos conjuntos es el conjunto cuyos elementos son aquellos que pertenecen a alguno de los conjuntos iniciales sin pertenecer a ambos a la vez. O sea, son todos los elementos que nos quedan después de quitar o de cancelar los que son comunes a ambos conjuntos. ¿Sí? Ese sería el resultado de un conjunto que estaría considerado como diferencia simétrica de conjuntos. Si ustedes separan las palabritas, diferencia, pues estamos hablando como de una resta, ¿no? Una sustracción. Simétrica que tiene que ser igual para ambos lados. Acuérdense que hay Para el ambos eje conjuntos. o para ambos conjuntos. Yo me refería a ambos lados porque, por ejemplo, a veces encontramos el eje simétrico de una figura, por ejemplo. Ah, sí. A veces nos encontramos nosotros también en nuestro cuerpo el eje simétrico, ¿verdad? Que tiene que haber en ambos lados lo mismo. Similitud. Ujú. Que sea lo mismo. Bueno, que más esté, bien igual, ¿no? o que sea idéntico, Sí, lo igual. mismo. ¿Sí? Simetría. Ajá, entonces es simétrico A. Entonces, por eso dice diferencia es restar, pero simétrico que sea lo mismo o que sean semejantes en la misma diferencia. Por ejemplo, en el caso de, bueno, vamos a continuar, ahorita vamos a llegar al ejemplo. Dice la diferencia, perdón. Por ejemplo, dice la diferencia simétrica de 2, 5, 3 y el conjunto, perdón, 2, 5, 3 y el conjunto cuyos elementos son 4, 2, 3, 7 es 4, 5 y 7. ¿Por qué? Porque 2 y 3 están en ambos conjuntos. Si los cancelamos, nos queda la diferencia como resultado 4, 5, 7, que no son comunes a ambos conjuntos. Se oye medio mal, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez se oye mal, maestro? Otra vez. Sí, Sí. otra vez. ¿No será el internet? Pues, oiga, Porque no hace sé, rato la verdad. empezó escuchándose muy claro y ahorita ya se empezó a ir cortado y mal. Ajá. Se Sí, lo oye entrecortado, maestro. sí, sí se oye así. Y a ustedes también yo los oigo entrecortados, fíjense. Sí, y entre nosotros no Fíjense. nos oímos mal. No, entre nuestros compañeros yo los oigo bien claritos a Yo todos. también. Y entonces quiere decir que a lo mejor va a tener un problema Ah, mi equipo. Mi ah, equipo pues. en lo que son lo que es el audio. Dios. Fíjense, yo estaba muy contento porque mi equipo estaba, pero tremendísimo.
Híjole. O sea, a lo mejor nada más es un falso contacto o algo. A lo Sí, mejor a lo mejor dentro, sí. a lo mejor dentro es donde está el problema en el CPU, en el sistema de O su compu, algo ¿verdad? que tenga. Es como un falso contacto, maestro, en algo. Sí, en algo, en alguna partecita, ¿verdad? Ujú. Voy a tener que llevar a revisar entonces el CPU. Bueno, bueno, ya me tocaba estrenar. Ni qué hablar. Sí, Eh, Ahorita ya los escucho un poco mejor, no sé ustedes. Yo igual lo escucho. igual oímos, maestro, igual. Ok, esperemos, vamos a revisar entonces el CPU. Entonces les decía, en el caso de la diferencia simétrica, es la misma cantidad de elementos van a ser comunes tanto para uno como para el otro. Y esa diferencia es que vamos a quitar esos elementos que son comunes a ambos elementos, a ambos conjuntos, Ujú. o esos elementos de ambos conjuntos. Continúa la lógica, dice, la diferencia simétrica es el conjunto de elementos que solo pertenecen a A o a B, pero no a ambos a la vez. Y luego nos habla sobre el símbolo de la diferencia, que es como un triangulito, pero que en realidad su nombre es delta, ¿sí? Y ya representando acá de manera más lógica, más matemática, más eh, pues, ¿cómo se le llamaría? Me parece que son dos maneras de definir los conjuntos, que son por comprensión y por extensión, ¿verdad? Y ahí ya nos Comprensión y están, extensión. y ahí nos están expresando ya de manera más Luis no se ha algebraica. levantado. Mándeme, dice, A, la diferencia simétrica de A y B, en este caso de AB, es igual a los elementos X, tal que X pertenecen a A y X pertenece a B. Pertenecen a B. O Que las X pertenecen a o bien que pertenecen a B, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar el resultado de esta operación. Enseguida viene un ejemplo para más práctico. Dice, observa los siguientes conjuntos. El conjunto A está integrado por una bellota, un plátano, una manzana y lo otro, ¿qué será? Le digo que es como una Parece un mazorca, castor Parece un castor castor, a lo mejor o que nutria. o nutria, por la cola. Ajá. Que pertenecen al mismo conjunto porque tienen algo de característica, ¿verdad? Por ejemplo, el castor puede alimentarse de ese tipo de productos, por decirlo pero el así. castor es un animal, ¿no, maestro? Y eso se Un ve como animalito se ve se ve medio, quién sabe, como un sacudidor. parece. Bueno, entonces acá el conjunto B dice que está formado por un hueso, bellota, zanahoria y por esa figurita que tenemos duda de qué será. Entonces, si ustedes observan, los elementos comunes, si los tachamos, son en A, bellota y B está la misma, bellota, entonces lo la bellota y la cancelamos. cebolla. Y la otra figura que está ahí, que no le llamamos qué es, este, esos serían los elementos comunes. Es como la cebolla. Eh, por lo tanto, el producto, perdón, o el resultado del conjunto que vamos a llamar diferencia simétrica de estos conjuntos sería el que va a estar formado por ¿No comunes? plátano, ¿verdad? Plátano, manzana, Zanahoria y hueso y manzana. zanahoria. Plátano, Hueso, manzana y zanahoria. el orden no tendría problema, puede ser. ¿Cuál es el que no es diferente? El hueso. Igual a los dos es hueso. Plátano no es común. Maestro, Sí, digan. esos son los no comunes. El conjunto del plátano, manzana, hueso y zanahoria son los no comunes en los dos elementos, ¿verdad? Sí. No comunes. No comunes. Que nada más pertenecen a A
o pertenecen a B. Ajá. Los de B no pertenecen a A y los de A no pertenecen a B. Por eso dice diferencia, cancelamos los que sí se repiten y entonces nos quedarían exactamente los que no son comunes a ambos conjuntos. Dice, Buenos días, ¿puedes maestro. reconocer los elementos? Socorro Quiroz. Buen día. ¿Puedes reconocer a los elementos no comunes entre los conjuntos A y B? No. Ahora Sí, los que llamemos mencionó. a diferencia. Ahora llamemos diferencia simétrica de AB. Dice al conjunto que regula los elementos no comunes tanto de A como de B. Podemos llamarlo el conjunto, podemos darle otra letra. Aquí aparece esa B, pero puede ser otro conjunto, puede ser R, puede ser Z, N, puede ser H, puede ser la letra que ustedes quieran utilizar para nombrar la diferencia o el conjunto resultado de la diferencia simétrica de ambos. Dice, a continuación mostramos el diagrama de Venn con los elementos de este nuevo conjunto. Diferencia simétrica de AB, y ahí tenemos en el diagrama plátano, manzana, hueso y Zanahoria. Entonces, eso es en el apartado que estamos viendo diferencias simétricas de conjuntos. Y luego ya abajito viene un ejemplo. P es igual a E, I, O, U. Q es igual a A, B, C, D, E. Si nosotros checamos cuáles son los elementos comunes, pues con nuestro lápiz podemos tacharlos. A, E, con E. Entonces, ¿cuál sería el conjunto que se integraría o se formaría con la diferencia simétrica de P y Q? Pues el Yo digo, huesito, el plátano, la manzana y la zanahoria. No, I, pero Le O, damos nombre. ¿no sería el I, O, U, B, C y D? ¿Y de dónde sacas eso, Álvaro? sí, no, sí. Sí, Es que estamos en el último ejercicio abajo de las El frutas. último ejemplo. Es el último ejemplo estamos de en, esa página. en la hojita, Es que en la no se página ve que nos está mostrando. en la pantalla, no se ve Sí. la última parte, maestro. Sí, pues, Sí. pero Al acá final. la vemos nosotros. Al final, Sí, pero si el- alguien no la tiene impresa, no va a ver la última parte. Ya aparece el final ahí. Ya. Ahí hay un lo que ejemplo. nosotros lo que estuvimos revisando arriba son las frutitas y las figuras que están en los conjuntos. Y ya tenemos que la diferencia simétrica de A con B o de A y B fue plátano, manzana, hueso y zanahoria con lo de la parte superior. Pasamos al ejemplo en donde están los conjuntos P igual a E, I, O, U. Q es igual a B, C, D, E. Es como un triángulo representar la diferencia simétrica, ¿verdad, maestro? Diferencia Ajá, simétrica sí. del conjunto B es como un triángulo, ¿verdad? Maestro, aunque aquí el Sí. símbolo delta se llama delta, si tenga Delta. más gruesecita una línea, ¿se sigue llamando delta? ¿La letra? Sí, se nota ahí, ¿verdad? Que tiene Sí, más que tiene más gruesecita. negrito un solo lado. Sí, la línea de abajo. En la Entonces se sigue representación. llamando delta. Sí, la vamos Pero a aquí llamar en la teoría de conjuntos se le llama diferencia simétrica. diferencia. Sí. Así es, así es. O sea, Pero tiene eso que ser marcada la línea que dice la compañera, No. tiene que ser más marcada o nada más así ese triangulito. nomás el triangulito. Ok. Esa es la forma. Ese símbolo así se llama, como dice la compañera, pero yo creo que aquí en la teoría de conjuntos a ese triangulito llama representa diferencia. la diferencia simétrica. Sí.
Exactamente. Es el En símbolo para la diferencia diferencia simétrica simétrica. entre dos conjuntos. Y los conjuntos pueden tener diferentes letras. Acuérdense que los podemos nombrar con diferentes letras mayúsculas utilizando el abecedario. Entonces es importante pues que nosotros reconozcamos que ese símbolo, vamos a llamarlo, es un símbolo para representar o para decir diferencia simétrica entre los conjuntos que estemos trabajando, que estemos utilizando, ¿verdad? Entonces, siendo los ejemplos que vienen abajo, B es igual a A, E, I, O, U es igual a B, C, D, E. Entonces, tan solo con el hecho de señalar o de marcar en ambos conjuntos los elementos comunes, nos van a quedar sin tachar los elementos que son comunes a nada más a cada uno, perdón, van a ser los elementos que nada más están en uno u otro conjunto, en este caso, I o U están solamente en P, B, C, D está solamente en Q. Así pues, la diferencia simétrica de P y Q sería I, O, U, I, O, U, B, C, D. D. I, O, U. Así es. B, B, C y D. C, D. Ese sería el resultado. Y con eso ya se puede hacer otro conjunto. Sí, incluso con ese otro conjunto se va a quedar el conjunto resultante de esa operación llamada diferencia simétrica, que ustedes van a ver que tiene 6 elementos. Sí. Antes eran 10 elementos. Como restamos 4, 2 y 2, nos van a quedar 6 elementos. Por eso es diferencia simétrica. Quitamos 2 de un lado, también quitamos 2 del otro, porque son los elementos comunes. ¿Verdad? Entonces quedó con los elementos, el conjunto P, ¿cómo se dice, maestro? La simetría del Dice conjunto P y el conjunto Q. Primero mencione el símbolo. La diferencia simétrica de P y Q. Entre. Es igual a. Sería P, la simetría igual a I, con O, Q, U, y ya al es el conjunto. resultado, ¿no? Es igual al conjunto formado por E, O, U, ¿verdad? No. I, O, B, C y B, D. C, D. Sí. I, O, U, B, C, D. O sea, son los elementos no comunes a ambos conjuntos. ¿Está bien? Ya no hay problema, quedó entendido. ¿Creen ustedes que ya no hay ninguna complicación para el entender este tema? No. ¿No? Si yo le doy un conjunto, por ejemplo, vamos a anotar la letra M. Y le vamos a decir que el conjunto M está integrado por las letras que forman de la palabra aro. Aro. ¿Aro? Aro. ¿Cómo? A-R-O. Aro. Aro. Y la letra N. Vamos a ver, el conjunto N, vamos a decir que está formado por el conjunto de las letras Roma. ¿Que forman la palabra Roma? ¿Ya? Formado por el conjunto de las letras que forman la palabra Roma. ¿Roma dijo, maestro?
Sí, Sí, Roma. Acuérdense, van con minúsculas, no importa que sean, en Sí. este caso, Nombres nombres de, como sea. sí, Ujú. exactamente, Roma. Ok. Y Entonces, ahí, vamos a la llamar diferencia P. simétrica va a ser Ah, no, perdón. ¿otro? Ahí ¿Otro No, hacemos, no, 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 no. No, no, no. Vamos a buscamos escribir la abajo. diferencia. Vamos a escribir abajo M y luego escribimos el símbolo de diferencia simétrica. M, Luego enseguida la letra diferencia N simétrica de N, igual. y igual, abrimos llave. Igual a ¿Cuál será el M, resultado? M, M. M. nada más. Nomás una M. letra, maestro, M. M, porque M. A es común, Sí. R es común, Nomás O M. es común. Entonces, por lo tanto, la diferencia simétrica de los Ujú. del conjunto M con el conjunto N es el conjunto formado por la letra M. M. ¿Sí? Ay, no. Ya tenemos nuestro resultado. así Sí. es. Maestro, Ujú. Dígame. ¿cómo se llamó el conjunto aéreo M. M? M, M mayúscula. M mayúscula. M de mamá. Sí. Y Pero el acuérdense Roma, que va N. ¿cómo se llama? va N del niño. N. Entonces M de estamos niño. buscando los elementos no comunes. Sí. La diferencia simétrica de M con N Ujú. M con N. A ver. es igual a M, al conjunto Al formado conjunto por la letra M. La la letra diferencia. M. Porque fue así, porque A, R y O Con son N. comunes a A ambos conjuntos. Entonces es igual a M. Al conjunto formado por Ujú. elementos de la letra M. La letra. El elemento, en este caso es un conjunto unitario, ¿verdad? Es un solo elemento. Un conjunto. Ujú. Bien. Entonces creo que no hay ningún problema para el trabajo, en este caso, entender lo que es la diferencia de simétrica de conjuntos. O sí, ustedes digan, ¿eh? No. No, Todo fue tranquilo, no hubo ninguna situación, entonces creo que quedamos entendidos, ¿verdad? Ok. Sí. Con este apartado que es diferencia simétrica de conjuntos, terminamos el tema que va, en esta ocasión era del curso de matemáticas o elementos matemáticos, que es teoría de conjuntos. Maestro, Sí, ¿no puede dígame. hablar un poquito más fuerte? Seguro que sí, Gracias. seguro que sí. Sí, sí, claro, nada más díganme. No estoy acostumbrado a hablar muy fuerte, ¿eh? Pero si es necesario lo hago, ¿sí? Es que Si es como necesario que lo hago. hablando más fuerte le Muy bien. entiendo mejor. O sea, por lo que hay de interferencia, ¿verdad? Gracias, Por lo que hay de interferencia. Muy bien. gracias. Entonces les decía, con este apartado de diferencia simétrica de conjuntos, concluimos así de manera, pues, Exitosa. podría Manera decirse exitosa. exitosa, si ustedes lo consideran así, muy exitosa. el tema relacionado con teoría de conjuntos. Ujú. Quizá Bien. nos queden algunos apartados que van relacionados con teoría de conjuntos, porque hay más cositas, ¿no? Pero Es por lo pronto, muchísimo. para concluir esta parte, o nuestro ciclo de teoría de conjuntos, hasta ese apartado lo vamos a ver. Y pues ustedes mismos se dieron cuenta que sí pudimos salir adelante, y así como dicen que bueno que lo evalúan, que lo califican así, que fue de manera exitosa.
Y gracias por esa buena disposición en ese aspecto, ¿verdad? Gracias a usted, Igual, maestro, igual en el transcurso de lo que por vamos a enseñarnos ver a a recordar continuación, tanto. en el transcurso de lo que vamos a checar enseguida, se van a hablar sobre aspectos que están relacionados con teoría de conjuntos, ¿sí? Que en este caso es el tema que va a tratar sobre aritmética, ¿sí? A los compañeros de las oficinas familiares se los envíen para que nos hagan el favor de compartirnos los archivos. Ahorita les voy a pedir de favorcito que nos compartan el diagrama Lineal o el diagrama lineal de los conjuntos, sobre los números, de los conjuntos de números conjuntos de Sí. números. que van ahí. Entonces, a ver si nos lo proyectan, por favor, y podamos trabajar, podamos iniciar en ese sentido con los de aritmética. Con los, Ojalá y podamos ver aritmética. varias cosas. Sí. No sé si hayan tenido la oportunidad de imprimirlos y hayan leído algo relacionado a los archivos. Maestro, Sí, qué interesante puede ser la historia de la aritmética, porque desde las primeras civilizaciones ya, ¿cómo encontraron las nociones de aritmética, esos primeros pobladores, para realizar luego obras pues, tan grandes, ¿no? sí, fíjense Las que primeras civilizaciones. Antes de Cristo, sí, Ajá. fíjense que 200 años. hay información muy importante que a veces cuando nosotros trabajamos con algún tema en matemáticas o cuando nosotros estuvimos yendo a la escuela, de repente nos empezaban a bombardear con muchas cosas, con temas ya directamente al trabajo, pero no teníamos información de dónde viene pues esto, de qué estamos trabajando, La base. de qué se trata. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos pues esta En cuenta. información en la mano. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahí viene pues, información, así como dice Sabina, creo que Sabina la que nos habló, dice que es importante, que es tan interesante el asunto. Entonces, generalmente, por ejemplo, en los libros que van de este señor Baldor, siempre al empezar un trabajo, al empezar un capítulo, un apartado, un temita, viene información al respecto de personajes que representan esa parte que se está trabajando, se va a trabajar o que se va a ver en el capítulo. Y son muy interesantes con esta información. ¿Cómo concluyeron? O sea, ¿cómo a pesar de tener, o sea, cómo iniciarían esos primeros elementos matemáticos en esas primeras sociedades para permitirles después elaborar, pues, por ejemplo, los acueductos, pirámides, pues todas esas piezas que todavía existen, pues, pero en un principio han de haber sido muy complicado, ¿no? Porque no se tenían pues todos los elementos que se tienen en la actualidad. Pero no, Pues la sí, los conocimientos. polea, que es como una grúa, pues la utilizaron los egipcios, la utilizaron los sumerios, la utilizaron los romanos. Entonces, de esa manera, y tenían muchas nociones de ingeniería. Permítanme hacerles una recomendación. Yo estoy leyendo actualmente un libro que se llama El infinito en un junco, que es la historia
de los libros, pero menciona también, se mete en todos los campos del conocimiento, de la historia, de la matemática, de la medicina, de la enseñanza, cómo se construyó, cómo fue evolucionando desde el primer documento que se reconoce como escrito. Entonces, como que a mí se me aclararon muchas ideas porque luego existen teorías ahí para mí medias aberrantes de que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Porque muchas personas, sí, Yo no sé extraterrestres, pero bueno. no se explican cómo, sin herramientas como existen actualmente, construyeron, por ejemplo, no yéndonos a Egipto, aquí las pirámides. Sí, Chichén Itzá y todos esos. No, pues, Y Teotihuacán, etcétera. Y luego representarían con datos precisos, o sea, ¿sí? sí, como tú dices, elementos como maquinaria, todo eso, bueno, Sí. pero yo me refiero a las mediciones precisas Sí. de Pues altura, de mediante- ancho y sí. todo. Pues Disculpa, mediante- el título del se libro. llama El infinito en un junco. Está ok. sumamente interesante. No es una lectura fácil. Yo soy muy rápida para leer. No es una lectura fácil. Ya llevo varios meses leyendo porque hasta me regreso de lo interesante que está. Ok. Un junco es como un tronco, ¿verdad, maestro? Es una. Sería bueno, El junco es como aquí le llamamos los otates, parecido. Sí, algo así. Es una planta. Es Ok. una planta. Ujú. Muchas de donde gracias. sacaban sería bueno que nos hiciera el favor de compartirnos en el grupo el nombre de esa del libro. Sí, por el WhatsApp. Ajá. Claro que sí, maestro, les mando una foto. Yo lo Muchas compré en gracias. Amazon, soy sincera, porque la autora es española, escribe ella en El País, en el periódico es El País, y aparte El País saca una edición semanal, y ahí yo fue donde descubrí este libro, porque realmente así lo descubrí. Y tengo ya un ratote leyéndolo, casi todo el año. Fíjense que como dependiendo de las oportunidades que las personas tengamos de entrar hacia cuestiones de lectura, cuestiones de buscar información sobre temas que de repente estamos involucrados, nos encontramos variedad infinita de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es un proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando a nosotros nos empezaron a hablar sobre el área del círculo, es un comentario. Por ejemplo, decimos, a ver, pero ¿cómo o por qué el pi? ¿Por qué a esto la circunferencia? ¿Por qué si veníamos hablando de los triángulos y veíamos que eran líneas rectas? Ese es el perímetro, las líneas alrededor de la figura. De repente nos cambia la jugada y nos dicen, esta es la circunferencia, pero nunca nos dicen, a lo mejor no nos dijeron, la circunferencia representa lo mismo que representa para un triángulo el perímetro, nada más que como en el caso de la circunferencia, pues es una línea curva, ¿verdad? Entonces, aquí es importante lo que nos dice nuestro material escrito. En este caso, lo que ya nos desaparecieron de la pantalla porque estábamos haciendo las cosas, pero bueno, gracias. Pero es interesante todo lo que ustedes están comentando porque yo, por ejemplo, a Guadalajara y me meto a una librería de las que están ahí no me acuerdo cómo se llama la calle, en el centro, y me encuentro muchas librerías viejitas, y me gusta entrar y adquiero 1, 2, 3 libros, aunque están viejitos, pero traen mucha información. Bueno, entonces en este caso lo que nosotros vamos a trabajar a continuación va a ser el tema de hermética. Necesitamos que si nos hacen el favor de aumentarle un poquito el zoom a las letras porque no se crean, que aún nos ayudan mucho los familiares.
Gracias. La Bueno, vista cansada, pero nomás la vista, ¿verdad? y a la vista. Dice pues que antes, más que hay que bajarle o subirle, no sé, la hojita, porque si no, no los alcanzo a checar. Porque resulta que ahora mi impresora no me funcionó también. Ya también está cansado. Dice pues que antes de empezar a hablar sobre aritmética, al principio de la hojita, si alguien la tiene escrita por ahí, ayúdenos en esa primera partecita, por favor. Yo también. Si quiere yo ¿Quieren la que se lo lea? Yo le Sí, ayudo a ándale. leer, maestro. Ándale, adelante. Ah, bueno. Sí, adelante. Aritmética. Antes de entrar de lleno en el esclarecimiento del significado del término aritmética, vamos a analizar lo que es su origen etimológico. En concepto, podemos decir que es una palabra que procede del sustantivo latino aritmética. No obstante, a su vez, deriva del griego, exactamente de aritméticos, que es fruto de la suma de dos partes diferenciadas. El nombre aritmos, que puede traducirse como número. El sufijo ticos, que se utiliza para indicar relativo a. La aritmética es el área de las matemáticas centrada en los números y en las operaciones que se realizan con ellos. Cabe recordar que los números son los signos que permiten expresar una cantidad. El surgimiento formal de la aritmética tuvo lugar en la antigua Grecia a partir de un incremento del rigor de las matemáticas y del desarrollo de demostraciones. Así se establecieron las 4 operaciones elementales de esta rama: sumar, restar, multiplicar y dividir. Avanzando en la complejidad de la aritmética, ¿mande? María, hasta ahí, María, hasta ahí, gracias. Está bien, hasta ahí. ok. Hasta ahí. Gracias, muy amable. De nada. Entonces vean cómo dice pues que los números son signos, símbolos, representaciones gráficas, como nosotros podamos o queramos llamarlos, que no aparecieron de repente así de la generación espontánea, no. ¿Qué sucedió? Bueno, fue un procedimiento que se fue dando con el uso de los antiguos pueblos, con el uso de ciertas formas que ellos utilizaban para representar sus cantidades, porque ¿quién les dijo o quién les... proceso de trabajo, ¿verdad, maestro? Un proceso muy pesado de trabajo. Sí, son procesos. Sí. De miles de generaciones. Entonces, aquí el asunto... Sí, aquí fue, por ejemplo, así, pues, ¿cómo le vamos a llamar? Acuérdense que nuestro sistema numérico es indoarábigo. Indoarábigo, o sea que Sí. de la India y luego a Arabia. Entonces fueron de tal manera dándole las características a nuestro sistema de numeración para que finalmente nosotros tuviéramos ya esos símbolos o esos signos que de manera ya en lo general, hablando del mundo, hablando de la humanidad, podamos nosotros entender esas señales, esas muestras, esos signos y poder operar de manera semejante con ellos. De manera exacta. Estándar, vamos a llamarlo. Y por eso dice, ¿cuáles son esas operaciones o cuáles son esas relaciones que se dan entre los números? Bueno, pues hay muchísimas relaciones. Infinidad. Incluso, sí, nosotros tenemos muestra de ellos en los diferentes momentos que nosotros nos relacionamos también con esos símbolos. Pero para dejarlo de manera precisa, dijeron, operaciones solamente hay básicas, son las que siempre hemos trabajado. Restar, multiplicar y dividir. Exactamente, las que ahí aparecen.
Como las más usuales. como las básicas y las que en su momento Fundamentales. Elementales. son precisamente exactamente son fundamentales fundamentales. para nosotros. Así es. Entonces, miren qué bonito, ¿no? O sea, aparte de toda esa riqueza y toda esa, esa es interesante, es bonito el ir conociendo o el que de repente me aparezca a mí esta información y diga, con razón. Por ejemplo, el número 3, ¿quién dijo que de esa manera tenía que ser el 3? El 7, ¿quién dijo que de esa manera tenía que ser el 7? Y todo lo que conlleva lo anterior al conocimiento que tenemos nosotros de estos números, todo lo que conllevó, ¿no? O sea, para dejar esa muestra ya de manera fija, de manera estándar, y que toda la humanidad la utilizáramos como número 7. Por eso las matemáticas son de las ciencias precisas, ¿verdad? Sí, a veces sí. ¿Cómo se les dice? Exactas. Exactas. Sí, son exactas. Son exactas. Aunque a veces se utilizan ciertos parámetros en el sentido de decir, por ejemplo, el valor del PIB. Si nosotros recordamos, utilizábamos en este tiempo y se sigue haciendo 3.1416. Y de repente dicen, miren, para que no tenga tantas cifras decimales, nada más vamos a utilizar 3.14. Entonces, lo manejamos de tal manera que resulte algo estandarizado para nosotros y hacerlo más práctico. ¿Sí? Entonces, y decimos, cuando te encuentres una operación que al momento de que te dé un resultado son muchísimas cifras decimales a la derecha después del punto, nada más utiliza hasta centésimos o utiliza 2 cifras después del punto. Y esas observaciones ya son convencionales también, porque todos las conocen, ¿verdad? Me ganó la palabra. O sea, por convencionalidad, usamos de esa manera ciertos resultados, ciertas cantidades que representan algo, ¿sí? Entonces, por eso es importante y por eso ha sido interesante y para mí es bonito el trabajo en cuanto a la investigación en matemáticas, porque nunca termina uno entre más le rasca uno a las cosas en relación a matemáticas, más le vamos a encontrar, ¿verdad? Como en cualquiera de las ciencias. Sí. Entonces, es importante entonces aquí decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Precisamente esa es la parte de la aritmética que nosotros vamos a tratar de ver en estas 2 sesiones y ya veremos si nos da chance para el otro aritmética en el siguiente ciclo, pero igual lo veríamos. Dice, avanzando en la complejidad de la aritmética, se puede pasar de las operaciones, ¿verdad? Creo que sí dice el material. Sí, operaciones elementales a otras como la extracción de raíces. Sí. Alguien que lea, maestro, si gusta, para que le ayude. Sí, potencias, o cálculo de potencia. Porcentajes. Sí, además, es posible incluir letras junto a los números con el objetivo de lograr la representación de diferentes variables. Como las llamadas ecuaciones, ¿verdad, maestro? Ándele, ya hablando de álgebra. Dice, entre las figuras, de paréntesis, de personajes más importantes en materia de aritmética en la antigua Grecia, podemos destacar algunos personajes como los siguientes. Euclides, del 325 a.C. al 265 a.C., que está considerado el padre de la geometría. Él duró 40 años nada más, maestro. Pues sí, recuérdense. Es que la esperanza de vida en esos años Mira era la obra que dejó.
La era esperanza de muy vida en poca. esos años era muy corta. Sí. Muy Pues poca. no había todos los medicamentos que hay Entonces ahora, dice, cuidados. Sí, él entonces, fue el padre de la Euclides realizó numerosas obras que se han convertido en pilares de la sociedad aritmética, como sería el caso de los elementos. Es que la cuestión de la geometría está muy involucrada con la aritmética y a diferencia, contrario. Utilizamos mucho la aritmética para encontrar hacer cálculos geométricos. ¿Sí? El otro personaje que hace mención a nuestro material dice Nicómaco de Gerasa. Está catalogado como matemático neopitagórico. O sea, podría ser considerado hasta alumno de Pitágoras. O sea, uno de sus trabajos más importantes y reconocidos fue Introducción a la aritmética. Fíjense, nada más introducción, donde entre otras cosas viene a dejar sobre la mesa y viene explicada la teoría de números, tan importante que fue ese trabajo, que pasó a ser manual en las escuelas. Entonces vean cómo tenemos antecedentes en cuanto a personajes que han estudiado desde la época antigua, lo que es la matemática, que son temas relacionados con las matemáticas, y que hasta la fecha no pierden su vigencia, porque son el soporte, son la base, son El pilar el pilar, todo eso de las matemáticas. de todas las Entonces, ciencias. de ahí han surgido otros autores, pero que sus obras están basadas precisamente en lo que se investigó en aquellos tiempos. Ojalá y los compañeros nos ayuden con la siguiente página para continuar. Entonces, vean, ahí los griegos fueron unos personajes importantes en la cuestión de las ciencias. Ellos se destacaron, acuérdense que según la historia antigua, ahí en Grecia había dos poblaciones, ¿sí? Que era Atenas y Esparta. Esparta y Atenas se diferenciaban porque en Esparta Eran estaban guerreros. los que iban a ser los guerreros. Guerreros. ¿Sí? Los que eran los que iban a soportar la presión de pelear para defender. Y Atenas, no, Atenas era otra cosa. Era la cultura. Ciudad, la cultura, el conocimiento. Entonces, por eso fueron muy sobresalientes. Pues aparte de otras culturas como que eran las por primeras ejemplo, especializaciones, ¿no? sí. Esas dos ciudades. Como ya especializados en algo. O sea, en lo que... Ajá. Por ejemplo, esa de Esparta, que eran los guerreros, que yo creo que ellos también tenían muchos conocimientos matemáticos, porque para formar parte del ejército tenían que saber cómo moverse. Hay unas estrategias de guerra en ese tiempo. Era mucha lucha eran muchas partes de lucha de cuerpo a cuerpo, como le dicen. Entonces había ciertas estrategias que ellos ya sabían. Por ejemplo, cuántos avanzaban hacia acá, cuántos avanzaban en los laterales, o sea, todo eso también son como conceptos o nociones que se tienen matemáticos, ¿no? Sí, sí, pues había que combinarlo, la fuerza con la inteligencia. Aquí, por ejemplo, en nuestro continente americano, por decirlo así, específicamente en nuestro país, en nuestro territorio, también existían dos tipos de escuelas. ¿Sí? Déjenme si me acuerdo, uno era el Calmecac y el otro era el... Si no me equivoco, sí, hay otra escuela. Un nombre raro.
Era Eran dos, Calmeca, ajá. dos escuelas. En una se enseñaba a pelear, como en el caso de Sería el Esparta, calpulli. el Calpulli. Entonces, eran esas dos, no me acuerdo muy bien del nombre, pero por ahí van las asunto. Entonces eran dos escuelas, una se preparaba para pelear, para ser guerreros, y en otra se preparaban los que eran los sacerdotes, los gobernantes, ¿no? Entonces, pero igual tenía que haber conocimiento de muchas cosas, como lo comenta, porque para poder gobernar debería de conocer también de pelear, porque si no, ¿cómo entonces daban las órdenes? ¿Hacia dónde se iban a mover, por ejemplo, los gobernantes? ¿Hacia dónde iban a ir sus ejércitos? Pasaba lo mismo con los griegos, ¿no? Pero había muchos más que cultivaban sus conocimientos, la mente, ¿no? Entonces, El Poscalli, ¿no? Era el otro. madre de Poscali, era ese, Carmeca y el de Poscali. Entonces, Ujú. haciendo una comparación, pues era más o menos lo que representaba las ciudades en Atenas y Esparta, aunque era dentro de un mismo territorio, un mismo pueblo, eran dos tipos de escuelas. Entonces, nosotros tenemos esos antecedentes y conforme fue pasando el tiempo, todos estos conocimientos que se han llegado a la actualidad, pues nosotros ya los hemos recibido filtraditos, ya los hemos recibido más estandarizados, ya con más convencionalidades, y podemos realizar lo que en su momento nos han ido enseñando. Ujú. ¿Por qué? Porque pues ya de esa manera pues ya sabemos cómo se escribe voz, ya sabemos qué representa, ya sabemos cuál es el símbolo del 3, del 5, del 9, del 0 que tuvo que utilizarse para poder representar que carecía de valor una cosa, o que no había cantidad, ausencia de. Entonces, ya nosotros tenemos esa facilidad para el manejo de los números. Y como vimos en el tema de teoría de conjuntos, hablamos de cardinalidad y conocemos la ordinalidad, hablamos de números positivos, hablamos de números negativos, hablamos de fracciones, hablamos de infinidad de cosas que conforme fue pasando el tiempo y nosotros fuimos de nivel a nivel, fuimos conociendo y trabajando. Así como decían ustedes, los porcentajes, ¿sí? El cálculo, ya sea, háblese de un cálculo integral o un cálculo diferencial. Ya lo de estadística, ya lo, en fin, infinidad de cosas, y que vamos nosotros revisando y vamos aprendiendo conforme fuimos avanzando en los niveles de estudios a los cuales tuvimos acceso. ¿Sí? De que ya, por ejemplo, se nos hacía un poco complicado el hecho del manejo de ciertos instrumentos, de ciertas definiciones, de ciertos procedimientos. Bueno, no todos tenemos la facilidad para llevarlos a cabo, pero sin embargo, al realizarlos de manera mecánica, los aprendíamos. Ujú. Entonces, en este material que yo les compartí, viene otra hoja. Si alguien tiene la segunda hoja y nos ayuda con la... ya, ok. En la segunda hoja nos dice también, los cálculos aritméticos pueden desarrollarse de distinta forma. Si se trata de las operaciones simples, se pueden realizar hasta de forma mental o con la ayuda de los dedos de la mano, ¿verdad? ¿Quién no usó los dedos para contar? Todos. Sí. ¿Quién no Cuando nos empezamos pasaban a aprender. ¿Quién no cuando nos pasaron al pizarrón y nos anotaron la operación estábamos pero la carrera con nuestras manitas y ni queríamos mover los brazos y Ay, sí. Qué nervios. ¿verdad? Entonces, pues de esa manera fuimos aprendiendo. En la antigüedad también se utilizaba el ábaco, un dispositivo con pequeñas
bolitas, Bolitas que se mueven. bolillas que se mueven para hacer los cálculos. Actualmente dice las operaciones aritméticas suelen llevarse a cabo con una calculadora, ya sea física o virtual. Aunque es cierto que el ABAC es uno de los instrumentos más conocidos que se han utilizado para llevar a cabo cálculos dentro de la aritmética, en la historia han existido y existen otros muchos con el mismo objetivo. Nos estamos refiriendo a los palos de conteo, a la tablilla babilónica, el ábaco inca, a la máquina de suma. En algunos, por ejemplo, en el caso de los incas, pues hacían, por ejemplo, cuerditas con nudos, nudos, por ejemplo. piedritas también, ¿no? Para contar. ¿De? Grupos. Se usaban a Sí, veces también. piedritas para contar. Puntos, rayas. Dice, aunque es cierto, se conoce como alta aritmética al estudio de las propiedades y las funciones de los números. En este marco se puede hablar de la aritmética binaria que apela al 0 y al 1 para representar valores. Esa parte del binario que dice ahí, aritmética binaria, pues ustedes la pueden ver en los productos que compramos, ¿sí? Traen barritas y luego ustedes lo pasan por una máquina que le dice el precio, reconoce el código y aparece el precio de ese producto. Es binario, ¿verdad? Es binario. Es binario. Bien, luego dice, para representar valores, dice la aritmética modular, que trabaja obviamente con módulos, dice, y la aritmética ordinal orientada a números ordinales, entre otras. Luego, la aritmética de segundo orden, por otra parte, está compuesta por distintos sistemas axiomáticos que permiten la formalización de los números naturales y de los conjuntos opuestos. Pues ya, por ejemplo, todo eso que aparece en la computadora, de repente el sistema van reproduciendo y que a veces se nos permite a nosotros saber cómo es que al momento de darle un toque al teléfono aparece cierta información y no es más que la relación que existe precisamente entre números y letras, entre números y símbolos de otro tipo. ¿Sí? Entonces, todo esto es numérico, alfanumérico, no sé, tanta cosa que va apareciendo y todo relacionado pues, con las mismas cuestiones numéricas, alfabéticas y todo lo que se refiere a simbólica, a lo simbólico. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente pues no tenemos la facilidad de manejar ciertos aparatos y pues lo que se va a trabajar es lo más razonadamente posible, lo que en cálculo mental pudiéramos nosotros llevar a cabo, ¿verdad? Conociendo obviamente los conjuntos que representan todos los números que nosotros a los cuales tenemos acceso. Bien. Ojalá y los compañeros, si ya terminó esta página, ya terminó. Ya. Hasta ahí llega, ¿verdad? Hasta ahí llega esta página. Maestro, ¿cuáles son sí, los palos de conteo? Eso yo no me acuerdo. a los palos de conteo. Mira, por ejemplo, ¿Como los palillos chinos o algo así? Sí, son palitos. Los que usaban, por ejemplo, a veces aparecen los descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, las cuevas, por ejemplo, llevaban cierto conteo Sí. con palitos y luego los tachaban y luego volvían a empezar y luego a veces, Como si fuera dependiendo de estadística. ándale, como Sí, esos a veces se representaban cierto. Sí, sí, sí.
Maestro, ya se fue el sonido. Ya no se oye nada. Ah, ya no escucho al maestro. ¿Ustedes? No, yo tampoco. Tampoco. Como que se Maestro. congeló su imagen, ¿no? Se congeló su Maestro, imagen. le quitó se mutió, congeló. maestro. Parece como que si lo hubiera Maestro sacado. se mutió. No, es que yo creo que no nos oye porque está congelada su imagen. Yo creo que lo sacó de internet. No, no está congelada. Está ¿Se mueve? muteado. Ah, ya, ya. Tiene su micrófono apagado. Maestro, Ya. maestro, Dígame. tiene su micrófono apagado, ¿no? No se le escuchaba nada. ¿Tendré mi micrófono? Ya le escuchamos. Ah, no, ya está. Ok, entonces, vea cómo todos los sistemas de numeración que nosotros con los que hemos tenido contacto, ya tienen una valoración convencional para poderlos utilizar, como les decía. En el caso de los números romanos, que son letras, ya sabemos que la V es igual a 5, que una rayita vertical es un I, es un 1, que una F representa el 1000, que una C representa 100. Entonces, ya tienen una representación numérica ya para trabajarla nosotros de manera estandarizada y profesional. Bien. A ver si los compañeros me hacen el favor de ponernos el diagrama, la organización lineal que tienen los números. Ustedes ya lo imprimieron. Parece como en primer lugar los números complejos. Ah, ya estamos en el otro. Sí. No se oye nada. Dentro de los números complejos están los números reales. Los números reales tenemos el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. A los enteros. Entre los racionales. Ok. Ajá. De los enteros podemos nosotros tener a los negativos, al cero, y a los números naturales, que son todos los números que generalmente nosotros utilizamos. Del 0 al 9. Del 0 al 9. ¿Verdad? Y dentro de los números naturales, del 0 al 9, pues aparecen también los números primos. Entonces, este es el conjunto de números en lo general. Cada uno tiene su letrita que lo representa. Por ejemplo, el conjunto de los números reales, pues lo representa siempre, lo trabajamos con una R. El conjunto de los números positivos, por ejemplo, lo marcamos con una Z, por ejemplo, de los enteros. O sea, si nosotros investigamos cómo se representa cada uno de los números, tenemos, por ejemplo, los reales, una R. El conjunto R es el conjunto de los números reales. El conjunto marcado con la letra Z es el número de los enteros. El conjunto de los números racionales lo representa la letra Q. El conjunto de los números naturales lo representa la letra N, N mayúscula. Todos los conjuntos son mayúsculas. El conjunto de los números irracionales es una Q, pero con una rayita a la derecha, que es Q'. Los racionales con una Q y los irracionales con una Q', una rayita pequeñita, parte superior derecha. Entonces, cada uno de los conjuntos tiene una letra que lo representa. Entonces, es importante que nosotros, en la posibilidad de nuestro tiempo, investiguemos un poquito con los Maestro, disculpe, ¿puede repetir las letras de los conjuntos? Sí, el conjunto de los números complejos, en lo general, que haga de cuenta como si fuera el conjunto universal. Ajá. Pero se representa con la letra C. Ok. El de los reales, conjunto de los números reales, la R.
La R, ajá, R. ok. Todas mayúsculas, ¿eh? El conjunto de los números enteros, ya sean negativos o positivos, es la letra Z. Ok, El conjunto de los números racionales es la letra Q. ujú, El conjunto de los números irracionales es la misma letra Q, pero con una apóstrofe, rayita arriba. Vamos a decirle que así se llama, para una rayita pequeña, como un acento, vamos, una en la comita. parte superior, en la Ujú, parte superior derecha de esa letra. El conjunto de los números naturales, una N. ¿De sí, los números qué, maestro? naturales, Naturales, N, N de niño. sí. Esos son los conjuntos. Ya se cayó otra vez. Maestro, Bien, ¿Alguien me puede decir más, con los números, la letra de los números complejos, por favor? no se oye. Sí. o repetirlos otra vez. ¿La letra T o la letra C? C, yo lo entendí, letra Sí. C, la misma de la palabra Sí. complejos. Todas son en mayúsculas, ¿verdad? Sí, compañeros, ¿Así los puede compañeros, repetir alguien, por favor? Sí, alguien Sí. que sí, no se oye. hasta ahí la letra, hasta ahí la segunda página. Sí, los números complejos, la letra C. Los números reales, la R. Todas R. son en mayúsculas. Los números racionales, la letra Q. Los irracionales, la letra Q con una apóstrofe o Q prima. Números enteros son la Z. Los naturales son la N. Los primos son los que ahí ya no supe. Ya no dijo. Ni No, los eso enteros no, negativos, ¿no? eso no, Esos ¿Eso no, no tiene? esos no, no. no. Ok, En el conjunto de los enteros que está marcado, que es la letra Z, ujú, están los negativos, el cero y los naturales. Perdón, sí, los negativos y el cero. Y los naturales, que son los números positivos, eso sí tiene su conjunto, Maestro, que es la N. las Ok. zetas son los números enteros, Sí, enteros Sí. positivos y enteros negativos, entonces. sí. Ujú. Sí, Todos el los cero. enteros. Y el cero. Y el cero. y el Los cero también. naturales, los enteros negativos, los enteros positivos y el cero. Muy bien. Ay, Alba, ¿no me los puedes repetir tú, por favor? Sí, a ver, ahí va. Que la Números Los complejos. complejos son la letra C. Sí. Los números reales es la letra R. Ujú. Números racionales, la letra Q. Números irracionales, la letra Q con una apóstrofe o una comita arriba, o Q prima. Irracionales. Y los números enteros, la letra Z. Ah. Los números naturales, la letra N. Y dijo el maestro que los otros no tienen letra. Ajá. Ay, Dios. Muchas gracias, Alba. Con Listo, esas sí. letras se representan en matemáticas, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí. A ver, entonces también les quiero comentar que, como lo dije ahorita hace un ratito, el conjunto de los números complejos se puede representar con la letra C, pero también se considera como si fuera el conjunto del universo. ¿Cómo qué? Ay, no. Universo. ¿Cómo que? un conjunto universo. Es el conjunto mayor, o sea, el más Universo, grande, se puede decir. si es un conjunto universo, pudiera decirse que es el principal, y de ahí están, en ese están incluidos todos, considerando los reales, ¿sí? Considerando los reales. Entonces, vean cómo, aún a pesar de que ya dijimos que terminamos Ay, no. nuestro tema de conjuntos, estamos ahorita utilizando nuevamente Los estas conjuntos. expresiones de conjuntos, ¿sí? Sí. Así es. Como englobando O sea que, para entender, ¿verdad? en el caso de los números, así por ejemplo, vamos a trabajar aritmética dentro de un conjunto, ¿sí?
que es el conjunto de los números. Maestro, entonces se Por eso podría sí, decir que sí, los ejemplos de reales y racionales serían subconjuntos de los números complejos, podrían considerarse como subconjuntos, Yo creo que sí. sí, ¿verdad? exactamente. Pues Sí. el diagrama lo está Sí, marcando. lo está marcando. El mismo diagrama nos está marcando. Hay un conjunto universo que es el números Ujú. complejos y de Ujú. ahí podemos desprender los números reales. Ujú. Y dentro de los números reales podemos encontrar dos, que son los números racionales y los irracionales. Y dentro de los racionales se Racionales. desprenden los números enteros que podemos clasificar, que podemos tener tres conjuntos, más el cuarto que sería los números primos. El mismo diagrama nos va llevando cuál conjunto se desprende de cuál. Así es. Sí, pues los Estamos números hablando complejos hablando es el conjunto estamos universo. hablando de puros subconjuntos. Subconjuntos. El diagrama lineal, en este caso, se puede ver se puede leer de forma vertical, de arriba hacia abajo, pues, ese Pues diagrama. en realidad así se tiene que leer, de Ujú. arriba hacia abajo. Aunque no tiene flechas, Yes. pero el sentido ahí está muy claramente Solo que a veces marcado. lo pueden, según el autor, podría haberlo escrito de forma horizontal, que también es válido. Sí, como un mapa No, conceptual porque o no se como, puede conceptuar así, lineal, no. Tiene que ser así, pues es que puede hacerse Abrió. en horizontal con llaves. Sí. más bien Números con complejos, si haces llave, número real y ya de ahí sacas lo demás. Ah, también. Disculpen, las letras son mayúsculas, las que nombran a los, ¿sí? Sí, Sí, Todas. siempre son Gracias. mayúsculas las Sí, está letras bien. que nombran a los conjuntos, siempre son mayúsculas. Gracias, muy amables. Ok, muy bien. Entonces, considerando pues toda esta información, nosotros ya podemos en su momento, podemos hablar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar aritmética, vamos a utilizar los números. ¿Cuáles números son los que vamos generalmente a utilizar? Los números Complejos. naturales. Los números naturales son los números positivos, pero dentro de los números positivos tenemos fracciones, tenemos números decimales, ¿sí? O sea, dentro de los números que nosotros utilizamos comúnmente son enteros, son fracciones y son decimales. O sea, para señalar o para expresar diferentes maneras nuestras cantidades. Los números que nosotros conocemos, ¿cuáles son los números con los que conocemos? ¿números qué? Oiga, maestro. ¿Cuáles son los números que nosotros conocemos? Los números enteros. Pero a ver, Naturales. díganme hasta cuántos números conocen ustedes. Enteros naturales, hasta millones de billones y millones. A millonaria. Enteros Pues naturales. es ¿Cuál es? infinito, ¿no, Lo que es maestro? infinito, maestro, pero que Sí, es no infinito. A ver, la pregunta. a ver, permítame, Alba, díganos usted, Alba, ¿cuáles son, Mande. hasta qué número conoce? Alba, ¿hasta qué ¿Cuáles son número qué? conoce usted? Con los que se manejan todos los números que son del 0 al 9. Y con eso se hacen Alba. todos los demás números. Ah, ok. Del No 0. son los enteros. También ¿Usted los conoce del 0? fraccionarios, maestro, los números fraccionarios, los números decimales, también Ah, bueno, esos son es que el 0. ¿cuáles son los números que usted aprendió
desde el principio. Los naturales, el 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Fueron los Exactamente, primeros. son los números que usted conoce. Y, Son los números, Que nos son sirven en números la que vida ustedes conocen. cotidiana. ajá, Nada con esos, más- con nada más combinando eso, 10. sacamos todos los demás números. Del 0 al 9. Son los que nos sirven en la vida cotidiana, maestro, porque los negativos, pues solamente se usan en cálculos. No, sí, también nos sirven. No, yo no digo que no nos sirvan, porque pues ya dices, tengo menos 0 pesos, A ¿no? ver, Sí. O sea, cuando debes. Cuando debes, permítame un momento. exactamente. A ver, Pues bien, estoy en números rojos. bien. Casualmente es cuando debemos, no cuando nos deben. Ajá. Está muy buena la polémica, pero espérame. Miren, generalmente los números que nosotros utilizamos son del 0 al 9. No hay más. Así es. No Sí, hay no hay más. No hay más. más. Continuamos. Ya se dan entre esos números las relaciones, Ujú. como precisamente lo que ustedes están comentando. Las fracciones que son los números racionales. Ok. Porque, porque dicen, ¿cuál es la razón de la razón de entre 5 y 4? O de entre 1 y 2, o de entre 3 y 6. Esos son los números racionales. Los irracionales son aquellos que de repente utilizan algún valor estándar, que 3.6, los valores como pi, por ejemplo. Sí. Seguimos. El pi, maestro. Sí, entonces, los números son únicamente de 0 al 9, los números dígitos. ¿Por qué se llaman dígitos? Porque los podemos contar con nuestros dedos. Con las dedos. Los dedos, ¿y qué tenemos en nuestros dedos? Uñas y no, las huellas digitales. Por eso son números dígitos. ¿Sí? Bien, entonces nosotros vamos a relacionar qué se dan entre esos números del 0 al 9, relaciones y sus operaciones. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a encontrar, a ver, cuáles relaciones podemos realizar. Aparte de que hay un valor, hay valores también, valores absolutos. Hay relativo. Valores, ándele. Y tenemos que volver a recordar qué es un valor absoluto y qué es un valor relativo. ¿Qué es una cantidad? Ah, sí. ¿Qué es El una absoluto cifra? es el que tiene la figura por sí misma. Y el relativo es el valor que tiene según el lugar que ocupe en la cantidad. Sí. No se me trabe, no se me trabe. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Valor absoluto, valor relativo. O sea, los números, porque del 0 al 9, de todas esas figuritas, símbolos, grafías, o como le queramos llamar, hay muchas relaciones, muchísimas. Incluso hasta nos podemos ubicar en una recta numérica. Pues todo eso va a englobar, ojalá, a ver cuánto alcanzamos la próxima sesión, pero sí les voy a dejar de tarea que busquen eso, esa parte. Valor absoluto, valor relativo, es una cantidad, es una cifra. El ¿Cómo punto se lee una decimal. cantidad? El punto decimal, ¿o qué? ¿Por qué el punto decimal? ¿Por qué? Porque sí, porque sí más rápido. Porque ya Todo está. eso, traten ustedes de recordar. Anoten lo que ustedes recuerden, y si tienen chance de entrar, de leer algo, de entrar a alguna parte de su internet, háganlo, investiguen lo que ustedes puedan tener para la siguiente sesión, y de ahí de desprendernos para poder hacer otras cositas. ¿Sí? Y vamos a dedicar toda la clase próxima a eso y luego las operaciones. Entonces me digan qué es sumar, qué es restar, qué es multiplicar, qué es dividir. Porque no se aparecen solitas las operaciones. Y tienen un por qué, un para qué. Entonces,
Todo eso tenemos que nosotros que ir recordando. Incluso ahorita en Facebook hay mucha información de cómo realizar la multiplicación sin necesidad de una calculadora y todo eso. Hay muchas cosas que se pueden investigar, que se pueden tener ahí a la mano. Internet nos lleva a infinidad de información. Entonces, vayan viendo eso en este transcurso de este fin de semana. Tengamos salud, tengamos oportunidad. Vean qué es un valor absoluto, qué es el valor relativo, qué es una cantidad, qué es una cifra, cómo se leen las cantidades, cómo se escriben. Todo lo que ustedes puedan encontrar, ténganlo para la próxima sesión y vamos a ir comentando sobre eso, pero en el uso de los números. En el uso de los números. ¿De acuerdo? Perdón, Sí. maestra, no lo escuché. ¿Puedes repetir? Investigar. Recuerden también sus tablas de multiplicar. Sí, sería lo que es, como usted quiera notarlo. Si quiere, es que se oye muy bajito, maestro. Si quiere, le puedo repetir lo que yo entendí. Mire, valor absoluto. Se lo voy a valor mandar absoluto. en el grupo. Mejor. Bueno. Sí, mejor. Ok. Se lo voy a mandar en el grupo terminando. ¿Sale? De Sí, audio, está si bien, quiere. no maestro. se le oye nada, Ustedes maestro. pueden No se investigar. entiende. Ya no Si se le quiere de entiende audio, bien. nos manda un audio. Pues sí, mejor. Sí, un audio también se puede. Ajá. Un audio, así como no le Un subo audio tanto, nomás mando diciendo, al grupo. investiguen esto y ya. Pues sí. Es que Sí, se le mejor. oye, todavía se le Se escucha ve un poco muy mal cortado. su Y muy sonido. bajito. Sí, Sí, no se le entiende, maestro. voy a llevarlo, voy a desconectar ahorita y lo voy a llevar para que me lo revisen. Para que la próxima semana esté de pelos, como dicen los muchachos. Este Ok. filocito. Bueno, ándele, Ricardo Fernando, José Luis, Varela, Efraín, ¿Rosalba? Isabel Alicia, Carlos, María del Socorro, Quiroz, Presente. ok. Rosalba Luis Solís, Presente, maestro. muy bien. Guadalupe Salvo. Bueno, entonces, muchachos, pues, creo que el día de hoy hasta aquí vamos a concluir, vamos a terminar, vamos a dejar la sesión. Voy a ver si en la próxima me dan la oportunidad de agarrar 2 horas. Para Ok, maestro. para trabajar la aritmética y ver lo más que podamos. ¿Sale? Sale, maestro. Nos vemos. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Feliz fin de Feliz fin de semana. semana. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Descansen, estén bien, Descansen. cuídense mucho. Hasta luego. Buenas tardes.